Lo primero agradecer a los organizadores de la semana, son Europar y Algonia de Bardenas, pues la invitación a poder dirigir a vosotros y contaros un poco y con mucha rapidez, espero, qué es lo que hemos hecho estos últimos ya 12 años en relación a la ciencia, un poco a los proyectos científicos, al programa que llevamos, como digo, desde el año 2010 en la Reserva de la Biosfera de Bardenas. Bueno, es una primera pantalla un poco rara, ¿no? Casi pueril. Pero bueno, que sepáis simplemente o dar esa idea de que hemos dedicado a muchas cosas, a usos humanos, a disciplinas desde la paleontología, pues a la botánica, a la zoología, arqueología, etcétera, ¿no? Simplemente dar esa idea de, bueno, de diversidad, también ya que es una palabra tan de moda y tan que nos gusta a todos. Bien, por entrar en materia, cuando en 2010 empezamos con esto, lo primero que necesitábamos era identificar un poco qué eran nuestros puntos fuertes, un poco ahí, qué valores puede tener Bardenas que interesen a la sociedad, y sobre los que merezca la pena pues investigar o dedicar ese esfuerzo, ¿no? Básicamente podemos hablar de dos, ¿no? Valores naturales y valores más humanos, por llamarlo de alguna manera. En cuanto a valores naturales, eh, lo he ligado un poco al concepto del parque natural, porque Bardenas es parque natural desde el año 99, y en el propio plan de ordenación de los recursos naturales que se hizo antes de la declaración, pues ya se destacaban de alguna manera pues lo que entendemos por los valores naturales, paisaje. Unido al paisaje van a ir cosas como los procesos geológicos de formación, geomorfología, etcétera, que ha ido modelando ese paisaje tan peculiar, diría yo, y la flora y vegetación y la fauna, ¿no? Los grandes bloques. Y en cuanto al segundo, a los más, podemos llamar valores humanos, también me gusta ligarlos a la reserva de la biosfera, porque al menos para nosotros fue una evolución de alguna manera, creo que fue en toda la sociedad, ¿no? Primero hablamos de espacios protegidos donde el ser humano normalmente no era incluido, ¿eh? Y en la reserva de la biosfera casi se habla de lo contrario, es decir, ¿qué uso humano ha habido aquí? ¿Qué habitantes? ¿Qué modelos de gestión? ¿Qué puede ser extrapolable a otros sitios del mundo? Etcétera. Es decir, puede ser un concepto más amplio que desde luego a mí me gusta más. ¿Y ahí qué podemos aportar? Pues podemos aportar una historia ya humana importante. Luego 5.000 años serían 7.000, pero pasa que esos primeros 2.000 están poco documentados, ¿no? Nuestro régimen jurídico administrativo, muy particulares, el ser bardenero, el con gozante, eso lo dejo ahí, no puedo pararme, lo que entendemos por nuestra idiosincrasia, nuestra personalidad de bardenero, ¿no? Usos del suelo todavía bastante tradicionales, respetuosos con el ecosistema, y todavía sin habitantes en los últimos 1.000 o 2.000 años, lo cual es un poco capcioso, porque no es verdad. Es decir, podemos entender sin habitantes que no ha habido uso humano, lo cual no es verdad. En toda Europa, como ha dicho Javier, estamos en un continente viejo donde no quedan espacios sin alterar o sin haber sido modificados a la mano del hombre. Entonces, Bardenas, es verdad que en el territorio de Bardenas llevamos más de 2.000 años sin que haya pueblos o ciudades, ¿vale?, que están en la periferia, ¿eh? Y de eso no puedo extenderme más. Esa, vamos a decir, distribución geográfica tiene mucho que ver con todo lo que es Bardenas hoy, ¿no? Pero bueno, os dejo las inquietudes para otra ocasión, que las merece. Eh, Hablamos ya de 12 años de proyectos de investigación, pero de ninguna manera esto empezó en 2010. Es decir, tenemos la suerte de que casi todos, en todos esos ámbitos que acabo de esbozar ahora, había mucho trabajo previo. Había mucho trabajo previo por parte de esas instituciones que veis ahí y de otras, ¿no? Y los que me conocéis y ya os he aburrido más de una vez, sabéis que hago siempre un énfasis especial en dos cuestiones concretas. Está muy bien, instituciones dedicadas a la investigación, está perfecto, todos los técnicos hemos consagrado nuestra vida incluso a eso, pero no podemos olvidar nunca a las personas que muchas veces son la primera piedra de la torre del conocimiento se pone con alguien que no es un científico, sino que simplemente, entre comillas, o simplemente un aficionado, que ha sabido ver algo que igual no sabe lo que es, ¿no? Que yo, coño, esto es algo, ¿verdad? Como decía el otro día
hablando de los fósiles, el primer milagro es que haya un fósil, el segundo que alguien lo encuentre y el tercero es más grande que lo deje quieto, ¿no? Eso, pues un poco es eso, ¿no? Es decir, y siempre digo lo mismo y aprovecho en todos los foros. Hoy tenemos una herramienta que hoy la llevaré por aquí, esto, ¿verdad? Que es capaz de hacer una foto y georreferenciarla en 1 metro cuadrado de la superficie terrestre. Es decir, no hace falta tocar nada, documentarlo y ponerlo en conocimiento de la institución, de la persona adecuada. Muchas veces es el ayuntamiento, es el colegio, en este caso pues es la Bardena, ¿no? Comunidad de Bardenas. Y esta diapositiva llevaré como 10 años poniéndola siempre, que es un poco lo mismo. Estamos hablando de ciencia, de investigación, de conocimiento. Me gustó mucho cuando leí hace tiempo esta frase de este sabio francés de hace 8 o 9 siglos, que venía a decir en latín, que no nadie sabemos latín, que somos como enanos subidos sobre hombros de gigantes. Era una metáfora para decir que no sabemos más que esos que nos precedieron, que no somos más listos, ni más guapos, ni tenemos mejor vista, sino que nos estamos apoyando en las piedras que ellos pusieron. Y por eso esa torre que avanza nos permite ver mucho más allá. Pero, y el dibujito este de los castellers, bueno, pues también me gusta, pues estamos hablando de personas que nos vamos subiendo unos a los hombros de otros, de colores diferentes. Voy a hacer una alegoría pues a lo que ahora llamamos como el enfoque multidisciplinar. El conocimiento es un continuo, estamos obligados a compartimentarlo porque no nos da para más, nuestra vida honestamente no nos da más que para ese trocico, pero al final cuando se trata de verlo pues tenemos que sumarnos y apoyarnos los unos en los otros. Y aquí pondré, no se me ha olvidado hoy, otra frase más, se la oí hace unos meses a uno que fue consejero de Cultura de Gobierno Navarro, lo conoceréis, que era Juan Ramón Corpas, y me la dijo en un sitio donde me dan cuentas y me encantó, que es, una vez más, entre los que nos precedieron y los que tienen enfoques diferentes a los nuestros o complementarios, entre todos lo sabemos todo. Y esa frase me encantó y empalma muy bien, muy bien con lo que nos está contando Javier. Es decir, nos necesitamos todos, desde todos los ámbitos. Profesionales, educadores, periodistas, por supuesto políticos, todo el mundo, porque entre todos lo sabemos todo, que somos capaces de trabajar juntos. Pues bien, una pincelada, no a los proyectos concretos, pero sí a esos ámbitos. Por ejemplo, en arqueología, como decía, en 2010 había un ingente trabajo hecho, que aquí además tiene nombre, porque es una persona que es Jesús Sesma, arqueólogo de Mélida, uno de los pueblos que rodean y congozan de la Bardena, que yo creo que es el arqueólogo, junto a su mujer María Luisa y a su padre, que recorrieron la Bardena, se la patearon entera y localizaron la mayor parte de esos más de 300 yacimientos que hay localizados aquí y que nos han permitido reconstruir, como digo, esa historia. ¿Qué hemos hecho nosotros? Por supuesto, hemos seguido hallando más yacimientos. Primera cuestión que siempre cuento también, formar al personal. Volvemos a los aficionados. Un guarda de campo pues no es un aficionado, es un profesional, pero en materia de arqueología puede ser un aficionado. Si tenemos suerte, será un aficionado. Si le formamos y le enseñamos a esta persona que va a estar todo ya en el campo, y así como se guarda a cualquier ciudadano, multiplicaremos por mucho además ese conocimiento de base. Bueno, hemos visitado todos los yacimientos por arqueólogos para valorar cómo estaban, si necesitaban alguna actuación urgente para su conservación, porque no olvidemos, luego que quien no lo conozca, que se asome un poco aquí, y vais a ver que esto es el imperio de la erosión. Y la erosión, pues inexorablemente se traga todo, y no distingue entre un yacimiento o algo que no tiene ningún valor. Nuevamente, Javier ha hablado del ámbito global, pero es que lo mismo se produce a escala local. De poco nos sirve la educación si no la enlazamos con la educación a la divulgación. Y además yo diría que ni siquiera son fases diferentes, porque esto se retroalimenta continuamente entre ellos, ¿no? Si la investigación consigue enlazar con la gente, educación y divulgación, sin duda va a ir en mejora y en amplificador de esa propia investigación y al revés. Bueno, hemos avanzado con algunas cosas. Me voy a exposición aquí en Aguilares, que además está retirada por problemas que tenemos de la organización por la COVID. Un taller arqueológico que está recién acabado, aquí al lado, donde los chavales van a poder venir a aprender a ser arqueólogos. Yo siempre cuento lo mismo.
Un fontanero tiene un método de trabajo, todos, un albañil, un escayolista, cualquier ámbito profesional, ¿no? Es lo que intentamos también trasladar con esto, pero claro, la arqueología, por ejemplo, es algo que se presta, ¿no? Vamos, los chavales tienen que saber que no se trata, un arqueólogo no es una persona que como un paleontólogo con azada haciendo agujeros buscando fósiles o trozos de cerámica. Hay un método, hay una forma de trabajo y hay una manera de sacar información, que es lo que se trata, a eso sí se aplica este método. Bueno, pues una forma que nos ha parecido adecuada, que tampoco es absolutamente novedosa, pero sí en nuestro entorno, es eso, recrear unos yacimientos, aquí en concreto hay 3. Ahora veréis uno, el original de ese, que es de hace pues, unos 7 milenios, más antiguo que conocemos de los barreneros. Hay otro que es una tumba en la Edad del Bronce, unos 4.000 años, y otro, restos, unos cimientos casi de una construcción romana de hace 2.000. Hemos recreado pues, todos esos materiales que esconderemos por ahí, taparemos con arena para que los vayan encontrando, documentando, etcétera. Maletas didácticas, pues todas estas cosas. Importante, los cursos de actitud de profesorado. Insistieron además en eso, que también me ha avanzado Javier. Una de las cuestiones más rentables que hay es formar a los educadores, porque de una tacada, cada año se multiplica por 30 el esfuerzo que haces con cada uno de ellos, ¿no? Si consigues enganchar a un profesor, una maestra, tienes ahí una vía de transmisión garantizada, ¿no? Bueno, folletos, vídeos, etc. Esto es lo que decía, esto es un yacimiento y yo, la primera vez que estuve ahí, la verdad es que yo no tenía ni idea de qué era esto. Una foto bastante mala, pero vaya. Un área absolutamente erosionada, deforestada, y 2 montones, en realidad son 3, de unos montones así, 1 metro y pico, de unas piedras que yo nunca había visto, casi eran cantos rodados, un color rojo, granate, ni idea. Sí que os puedo decir, y soy poco esotérico, pero de alguna forma dijo, aquí ha habido algo, ¿no? Sin saberlo, yo estaba en el yacimiento más antiguo que se había documentado en la Bardena y que se estudió hace 3 años. Las gafas del arqueólogo y su método de trabajo, pues lo que hacen, entre otras cosas, es esto. Es decir, sobre esa foto actual, recrear, interpretar qué es lo que pasó allí. En este caso no se llaman los hogares polinesios, porque todavía en la actualidad, o hasta hace poco, en algunas zonas de Polinesia se seguía cocinando así, o sea, no directamente en el fogón a brasas, sino sobre piedras, que luego mantiene ese calor mucho tiempo. O incluso, pues como es un sodo radiante, ¿no? Con la tienda alrededor, con los rescoldos ahí en piedra que duran mucho tiempo ese calor. Y las dataciones del carbón, la técnica del carbono 14 y todo eso, pues lo dataron en unos 7.000 años atrás. Por eso digo que son los primeros bardeneros, al menos que hayamos tenido constancia. Bien, de la historia venimos a lo que denominan nuestras historias, la etnografía, es decir, gente que todavía hemos conocido, casi nuestros abuelos, bisabuelos, de esa cultura bardenera que se está muriendo. De esos que realmente vivieron la Bardena y la padecieron en su quehacer diario, ¿no? Pues bueno, hemos encuestado unos cuantos de ellos, hemos grabado en vídeo, útiles y herramientas. Aquí podéis ver afuera ya una pequeña muestra de qué usaban antes. Fotografías, realmente antes nadie iba a la Bardena con una cámara de fotos, ¿verdad? Porque eso era un bien escaso y además nadie pensaba que eso podía tener algún interés alguna vez, ¿verdad? Bueno, pues todo esto. Cartografía, toponimia y una vez más, educación y divulgación, ¿vale? Pasando ya a los valores naturales, pero primero sería el paisaje. También tendría que hablar de personas, porque han sido los que han montado casi la base. No sería justo, porque si ahora os hablo de Xavier Mudelaga, es un geólogo, paleontólogo de la Universidad del País Vasco, hizo aquí su tesis y multiplicó, primero, juntó, ¿verdad? Porque había cosas anteriores de otras personas, las pudo juntar y fue, como digo, el que empezó a explicarnos qué era lo que había pasado aquí. Han sido un trabajo, pues,
A ver, Sabino Lagas, que es más joven que yo. Aquí la tesis la hizo en el 90 y algo. Y se ha multiplicado de una forma exponencial el conocimiento que tenemos de eso. Luego han venido, bueno, luego no, a la vez había otros. He hablado de la Universidad del País Vasco, Facultad de Ciencias de la Tierra, Geología, de Zaragoza. Carlos Sancho, quinto mío, y desafortunadamente pues murió hace 2 años. Y yo, para mí, es el mejor conocedor del cuaternario de toda esta zona del Valle del Ebro. Geomorfólogo, ¿verdad? De los que estudian paisaje, cómo se va formando la Tierra. Podría hablar también de otro navarro, de Juan Cruz Larrasoaña. Su especialidad es más complicada de decir, porque es magnetoestatígrafo, o una cosa así, eso del magnetismo y la datación, ¿no?, absoluta de los estratos de la Tierra, etcétera. Bueno, pues todos ellos y otros más han conseguido que en la Bardena sea el referente mundial del Mioceno. El Mioceno es una época del Terciario, más o menos entre hace 10 y 25 millones de años, y pues podemos hinchar pecho y decir que si un geólogo australiano, ruso, canadiense, argentino, quiere conocer de verdad lo que pasó en el Mioceno, tiene que venir a la Bardena, porque es donde mejor está documentado de toda la literatura científica mundial, ¿no? Lo mismo, hemos seguido financiando proyectos, porque conforme aumenta, o sea, progresa la tecnología, pues se está sacando infinidad de información a los ostrácodos. Los ostrácodos son unas pequeñas almejitas que son abundantísimas en el registro fósil. Hay también muchas especies vivas que nos permiten, como hay tal variedad, nos permiten ya no saber en qué época pertenece una capa de sedimentos, sino las condiciones climáticas, por ejemplo, de esa zona, en función de qué especie vive. ¿Vale? Muy interesante, ya no solo a nivel de edad, ¿verdad?, sino recrear el ambiente. Algo que no encontraron los paleontólogos hasta hace poco fueron ignitas, huellas fósiles de aves y de mamíferos. Y gracias a un pastor que nos enseñó unas piedras 20 años después de haberlas encontrado, ¿vale?, hasta el punto que esta especie de las huellas se describió en Logroño, por eso el nombre pues científico es riojensis, cuando tendría que ser bardenensis, pero no lo comunicó 20 años después, pero al final lo contó, ¿vale? En fin, lo mismo, divulgación, profesores, etc. Sobre vegetación. Nos hemos centrado básicamente en estos 5 puntos que veo aquí, que veis aquí. Uno de los proyectos más antiguos, es decir, que empezaron en 2010, se trata de esto, de ver cómo la vegetación es capaz de recuperarse sin ayuda por parte nuestra, en áreas muy degradadas y con la variante de con y sin pastoreo. Es decir, son simplemente, hay 2 parcelas, una orientada al norte, otra orientada al sur, que es muy importante esa orientación, el clima, para la rapidez de los procesos de sucesión en la vegetación. La mitad está, hay una parte cultivada, otra sin cultivar. El cultivado, evidentemente, ya no se cultiva, está viendo cómo se recupera la vegetación ahí. Y la mitad está vallado, para que no puedan acceder las ovejas, y otra mitad sin vallar, para ver las diferencias. Porque parece bastante lógico que si se lo comen las ovejas, la cosa se retrasa. Pero se nos olvida que las ovejas, además de comer, descomen, y en lo que descomen, pues va semillas y abono, ¿vale? Entonces, pues ahí lo puedo dejar. Puede ser que en algunos momentos sea beneficioso y en otros, sobre todo si el pastoreo es excesivo, pues más perjudicial. Lo hemos cortado este año 21 porque hemos constatado que la Bardena, un clima tan hostil, un suelo tan pobre, son procesos lentísimos, ¿vale? Entonces seguiremos con ello, pero quizá no tiene sentido repetir los muestreos cada año, sino igual cada 5 o cada lo que veamos en el futuro, ¿no? Esto de cartografía de hábitats, pues todos, bueno, muchos de vosotros ya lo sabréis, que decir, la Unión Europea hizo un esfuerzo grande en cartografiar los hábitats hace 20 años, escalando 50.000, y definió básicamente 3 categorías de protección: los hábitats prioritarios,
que son hábitats, vamos a decir, amenazados y que la Unión Europea tiene una importante responsabilidad en que no desaparezcan, porque tienen aquí igual mejor presentación que en otras partes del mundo. Los hábitats prioritarios, que sería un peldaño un poco más bajo en el escalafón, y los hábitats pues, que tienen menos interés para la conservación. Por ejemplo, los cultivos. Los cultivos no tienen interés para la conservación, no tienen mucho interés para nosotros, ¿no? Bien, como digo, esa cartografía a escala 20.000 ya está hecha de hace 20 años y ahora estamos haciendo una a escala 1.5000. Para los que no estéis expertos en escala, 1.5000 no es 10 veces más preciso que 1.50.000, es 100 veces más preciso, ¿eh? Porque estamos hablando de superficies, ¿vale? Pues el esfuerzo para hacer esa cartografía no es 10 veces mayor, es tampoco 100, pero es mucho mayor. Pero, evidentemente, conocer con ese grado de detalle, o sea, a escala 1.50.000 está perfecto para grandes superficies, pero cuando metemos la lupa, pues se nos queda como una escala grosera. Especies raras y amenazadas, por ejemplo esta, la pongo siempre como ejemplo, y nuevamente volvemos al aficionado o a la formación de personal de campo. Bastó una mañana en que vino un botánico vuestro, se llama Vadillo, a enseñarnos qué era la salsola soda, que es esto. Ya veis que es una planta pequeña, muy llamativa, es anual, o sea, vive y muere todos los años. Fuimos a las localizaciones descritas ya anteriormente, en los años 90, por Carmen Ursúa, que es la que hizo la botánica, que hizo su tesis también en la vegetación de esta zona. Bastó, como digo, esas horas de enseñarnos, tanto a los guardas como a mí, qué era la salsola soda, y el mes siguiente teníamos 3 o 4 veces más de plantas conocidas y de localizaciones, lo cual sigue siendo una especie de grave amenazada, pero bajó un poco el nivel de preocupación, de alguna manera, ¿no? Y seguimos encontrando, ampliando un poco la distribución de esta especie, ¿no? Hay otra muy interesante, a mí personalmente es una de mis niñas bonitas, que es la Sabina Albar. Estamos en el límite de su distribución en la península ibérica. Es abundante en Monegros, es muy abundante en Soria. Cuando vayáis a Madrid, por Soria, pues veréis en esas zonas altas, en los páramos sorianos, que es las partes más frías en invierno y las más cálidas en verano, donde nadie puede vivir, ningún árbol puede vivir, excepto la Sabina Albar, ¿no? Pues aquí la redescubrimos en los años 90 y algo, y a fecha de hoy, pues no hay muchas, pero sabemos 40 y tantas plantas, que por lo menos suficiente para poder favorecer su recuperación. Y otra línea pues puede ser la detección y eliminación de especies invasoras, que afortunadamente no son muchas, pero pues van entrando. En cuanto a fauna, pues tenemos que reconocer, no sin cierta pesar, que los vertebrados pues habrán llevado, no tengo las cuentas hechas, pero más de la mitad del presupuesto de investigación se habrán llevado los vertebrados. Y dentro de los vertebrados, las aves. Hay muchos motivos para ello. Primero es que nos gusta mucho, más fácil recabar fondos para las especies que nos gustan mucho. Segundo, hay una cosa que se nos escapa a veces con las aves. Si en Abardena puede haber 2 o 3 especies de peces autóctonos, anfibios y reptiles, 8 anfibios y 12 o 13 reptiles, una treintena de mamíferos, las aves, yo no sé cuántas hay, porque además de 100 y pico especies, quizá 200. Primero que si son reproductoras o no reproductoras, es decir, es que hay tal diversidad que son interesantísimas, pues por muchos motivos, como digo, porque tenemos inverrantes, hay estivales, hay reproductoras, son indicadores magníficos para los cambios cambios en los hábitats. Es decir, sabéis que esto no está quieto. Me ha venido gente mayor que yo a decirme, pero si antes no se veía esto. O sea, el plan de ordenación, que lo redactamos en el año 98, hay especies como, por ejemplo, el corzo. Me estamos dando un ostrácodo. El corzo no existía aquí. La nutria. Mi segundo trabajo pagado como biólogo en Navarra fue el estudio de la nutria. Yo me recorrí todo el Aragón, desde la presa de Yesa hasta la desembocadura, 2 veces, por una orilla y por otra, y no vi más que un rastro dudoso de nutria, año 90-91. Hoy lo tenemos en Abardena.
Hay especies pues, que unas van bien, otras mal, es decir, el mundo se mueve. Eso del equilibrio ecológico, me estoy alargando, pero es que eso del equilibrio ecológico parece que esto está en equilibrio, ¿verdad? Ese te pongo el mismo ejemplo. ¿Yo estoy en equilibrio? Y dice, sí. Tengo más músculos actuando que cuando estoy andando. ¿Vale? Entonces, es decir, el equilibrio es súper dinámico. Imaginaros que está este chisme aquí y cada uno de nosotros tiene cuerdas tirándole, intentando hacerte con él. Eso es el equilibrio biológico. En el momento que uno se cae, esto se cambia de sitio, se vuelve a quedar ahí donde sea. Es decir, dinámico, absolutamente dinámico. Bueno, un poco de esas, algunas especies interesantes, que se ven unas que otras. Algunas fotos de las aves. Ponía ahí que había dos grupos que en la Bardena tienen gran interés. Las rapaces rupícolas, se llaman así porque nidifican generalmente en cortados, tanto de grandes cortados en montes como en barrancos, incluso en edificios, ¿no? He traído este buitre tuneado porque unos proyectos fuertes que hemos tenido estos últimos años, desde 2015, y que se ve en marcha es el marcaje con buitre leonado. En 2015 un grupo de 30 y tantos adultos, y este año hemos marcado 15 y espero el año que viene otros 15 pollos nacidos en la Bardena. Le comentaba a José Mari que hoy hemos tenido conocimiento del primer pollo que ha pasado a África, lo que le cuesta pasar a África, eso del estrecho de Gibraltar, ¿verdad? Un brazo de mar, cómo se cae al agua, porque no hay térmicas que lo sustenten, y es que se cae al agua, sale de Tarifa a 1000 y algo metros y casi arrastra las patas en el agua al llegar a las playas de África, ¿no? Y ahora mismo pues está nada menos que por Níger, ¿eh? Bien, la limoche. De todos estos, hay uno que es el del centro, un peregrino, pues que va muy mal, hasta el punto que yo conocí en los años 80 y tantos, 90 y poco, hasta 3 parejas nidificando en la Bardena en ese entorno, ahora mismo no hay ninguna. Por lo mismo que hemos comentado, que unos vienen y otros se van. Es que pues había muy pocos y ahora hay más, y no se llevan bien. Entonces, bien, aves esteparias será el siguiente gremio de aves que nos interesan mucho, ¿no? Desde estas dos, que casi, bueno, las vemos muy esporádicamente. Estas no hemos visto cría en la Bardena desde el año 80 y algo, y este es posible, no supimos con certeza que pudo haber una hembra con pollos hace un par de años. Bien, empieza por los vertebrados, no quiere decir que no seamos olvidado de los invertebrados, básicamente de tres clases, ¿no? Dos, por motivos obvios, ¿no? Que nos gusta echarlos al asadero o al rancho. Es decir, hablamos de los cangrejos, hay dos especies, las dos introducidas, el cangrejo rojo, el americano, las marismas y el cangrejo señal, y unas cuantas especies de caracoles, pues muy interesantes. Y desde hace, creo que son 4 años, pues hay un esfuerzo importante con los entomólogos que estudian los escarabajos. Y pues siempre digo lo mismo, cuando pones la lupa en un sitio, en un lugar raro como este, pues salen cosas raras. Entonces hay 800 especies, no sé cuántas se van ya, algunas de ellas realmente raras, y posiblemente alguna va a ser nueva. No puedo dejar de nombrar a las instituciones y a las personas que han firmado proyectos aquí, no es que formen, no, es que han firmado proyectos aquí. Confieso que esto está sin actualizar desde el 19. Es decir, que podéis echar alguno en falta, igual alguno aquí presente o casi, pero es que ya voy por 3 diapositivas. Es decir, muchas instituciones, mucha gente. Sin olvidar a la propia personal de la casa. A nivel administrativo, pues esto lleva un trabajo importante. Personal de campo colaborando. Soluciones locales, que es la empresa que gestiona el centro de formación y también procura que la estancia de estos investigadores en un alojamiento que hay aquí al lado, pues sea cómoda. Volvemos a los aficionados, a los estudiantes en prácticas, que han empezado aquí su contacto con la realidad y todos han colaborado de alguna manera. 2 asociaciones en concreto, las Ovarias Capebar, muy ligadas a la propia comunidad, a los usos tradicionales. Pues si pusiera los nombres de todos los voluntarios, tendría otra diapositiva más, pero nuestro reconocimiento. Y por supuesto, a nivel político, pues con la presidencia, Comisión Permanente, Junta General, que lleva pues unos cuantos años, y espero que dure, confiando y apoyando estas iniciativas. Lo que todo el mundo se pregunta,
el esfuerzo investigador, ¿verdad? Pues yo aquí destacaría dos eventos o dos cosas muy concretas. Primero, el origen, 2010-2012. Financiación y dos colores. Los rojizos siempre va a ser Bardenas y estos verdes, Ministerio de Medio Ambiente. En aquel entonces, os recuerdo, medio Ambiente y Medio Rural y Marino, es decir, el último, el gobierno Zapatero. Fue, hay que reconocerlo, el único que yo al menos he conocido que hizo un esfuerzo grande de financiación de proyectos de investigación y también de inversiones, que no están aquí, que está solo investigación, en las reservas, específicamente en las reservas de la biosfera. Y además, uno de los detalles fue que en las reservas de la biosfera gestionadas por entidades locales, no por comunidades autónomas, pues la cofinanciación fue mayor, una cofinanciación de 2 tercios. De cada euro que ponía Bardenas, el Ministerio ponía 2. Fue un empuje fortísimo. Hasta el punto de que cuando llegó la crisis y el gobierno tuvo que cortar esta partida, el segundo evento que nos toca más de cerca, y a mí, desde luego, me llena de satisfacción siempre contarlo, es que Bardenas, en 3 años, la comunidad de Bardenas, pues le bastó para entender que era algo que había que mantener si era posible. Y así ha sido. Ya veis, pequeños altibajos anuales, que muchas veces se deben más a incapacidad mía en gestionar más proyectos que a falta de financiación, y hasta la actualidad. Y la pandemia ha cortado esto, ¿no? Y ahora mismo hay un esfuerzo que viene a ser el 1%, poco más del presupuesto. Acabando ya. Retos muy importantes por delante, señor presidente, señores vocales. Esto está chungo. No digo nada nuevo si digo que peligra la continuidad de nuestro sistema socioeconómico tradicional. Lo estamos haciendo con la ganadería ovina extensiva. Se va al carajo. No sabemos qué pasará con el secano Nivez. Ahora mismo está muy bien. ¿Qué pasa si la PAC da un par de vueltas de tuerca? Aunque me adelante. ¿Qué va a pasar con esto? Casi nadie habla ya de petróleo. Yo creo que es que todo el mundo lo haya por acabado. Vamos a estar gastando estos tractores de 300 caballos, ya van por 300. ¿Van a poder seguir trabajando en los secanos? Me parece que con placas solares y un aerogenerador no va a ir el tractor. Quiere decir, ¿qué va a pasar? Realmente no lo sé. Lo que sí tengo muy claro es que si esto falla, esto va detrás. Es decir, el ecosistema bardenero está absolutamente, estas aves esteparias, gran parte de esta fauna, está absolutamente dependiente de esa alternancia agrícola-ganadera en la mitad de la superficie, que es el cultivo de secano, ¿no? Los nuevos usos que están llegando, ya han llegado, turismo, la industria solar eólica, los cultivos intensivos, las agriculturas, ¿sabrán respetar esos valores naturales, culturales históricos? Yo tengo mi respuesta y os digo que no es afirmativa, ¿eh? Pero bueno, me lo guardo. Y como digo, esos problemas globales, cambio climático, colapso energético, movimientos migratorios, que estamos en un reto, lo estoy contando a escala local, pero me da que estamos en todas partes igual. Y por eso ya acabando, pues tenemos los mismos retos que decía Javier. Hay una ingente tarea por delante, necesitamos dotarnos de equipos humanos más numerosos, desde luego, desarrollar estas figuras que todavía no lo hemos hecho en la potencia que pueden tener, ¿verdad? Y fundamental, o sumamos aquí más gente empujando o no tenemos nada que hacer, ¿no? Y siempre, para tranquilidad sobre todo de las jóvenes que aquí están, la investigación sigue, ¿eh? Es decir, no hemos llegado a ningún punto final, ¿vale? Pues eso, por mi parte, seguramente me he pasado un rato, pero como no protestabais, gracias. Muchas gracias, Alejandro. Pero si os parece, vamos a hacer las 3 presentaciones y si hay preguntas, cuestiones... Muy bien, por mi parte, sin problema. Bueno, pues ahora vamos a hablar de, bueno, en línea con lo que contaba Alejandro, bueno, pues un proyecto que tiene un poquito de, bueno, mucho de voluntariado ambiental, que en principio era una simple repoblación de conejitos
y que ha acabado siendo un monstruo tecnológico. Entonces, bueno, pues se ha ido engordando poco a poco y bueno, esto sí que es un ejemplo de, primero de voluntariado ambiental y luego de ciencia ciudadana a lo bestia. O sea, entonces, bueno, os voy a contar un poco cómo han sido los últimos 6 años aproximadamente de este proyecto y lo que todavía queda un poco por hacer. Bueno, el conejo, como sabéis, es la pieza clave de los ecosistemas ibéricos. O sea, al final todo predador que se precie come conejos. Y si no hay conejos, pues lo tiene muy mal. De hecho, tenemos ejemplos de desaparición de muchas especies o muchas especies que están en peligro, como por ejemplo la limoche, precisamente por el declive de los conejos. Muchas especies que han sido listas y han tenido que sustituir al conejo con otras presas, como por ejemplo el águila real, que ahora consume corcinos básicamente en la época de primavera porque no tiene conejos. Se han sabido adaptar, pero aquellas que no se han sabido adaptar, como el lince ibérico, en algunas zonas, porque en otras consume otro tipo de presas, pero por ejemplo en Doñana, que consumía fundamentalmente conejo, pues ha ido al carajo precisamente porque desapareció este lagomorfo. Entonces, el conejo, partiendo de que es una pieza clave en los ecosistemas ibéricos, bueno, pues ahí veis un poco la evolución general del conejo aquí en Bardenas Reales. Entonces, desde 1990, como veis, bueno, la población de conejos sabéis que está afectada por enfermedades, algunas hechas en laboratorio, como fue la mixomatosis, y otras naturales, como son la neumonía hemorrágico-vírica. Entonces, digamos que la explosión demográfica de los conejos, bueno, favorece que la dispersión de las enfermedades, que al final no son más que, hombre, las artificiales no, pero las naturales sí, no son más que mecanismos naturales para controlar esas poblaciones. Entonces, bueno, pues desgraciadamente al conejo lo está llevando a la ruina. Entonces, desde el año 90, bueno, pues el conejo en Bardenas se ha mantenido pues en unos niveles muy, muy bajitos. Y en 2021, que me pasó Alejandro el otro día estos datos, bueno, pues ha conseguido el nivel más bajo poblacional en toda la serie histórica. O sea, por debajo de 0,05 individuos por kilómetro en los censos nocturnos. Entonces, bueno, pues está claro que las poblaciones de conejo en Bardena van muy mal. En contraste, hay otros sitios como autopistas, cosas de estas donde las poblaciones de conejo van muy bien. Yo siempre digo a todo el mundo, si quieres tener muchos conejos en tu zona, hazte una autopista. O sea, ¿qué pasa? Que los ecosistemas de autopista son cerrados, tienen tierras movidas en los taludes, vamos, es el sitio perfecto para que un conejo pueda sobrevivir ahí. Pero bueno, la realidad es esta. Conscientes de que era un problema, de que el hundimiento de las poblaciones de conejo en Bardenas podía venir encadenado con el hundimiento de muchas poblaciones que dependen de ellos. Bueno, pues tanto la Comunidad de Bardenas como las dos principales asociaciones, Ascapebar y Asobar, muy relacionadas con el mundo cinegético y muy relacionadas con el mundo tradicional del manejo de Bardenas, bueno, pues decidieron intentar una recuperación del conejo. La verdad es que se empezó en el año 2006, entre el periodo 2006-2013, llegó a haber una especie de granja de conejos de monte, que fue muy bien durante mucho tiempo, hasta que apareció la segunda cepa de la neumonía hemorrágico-vírica. Primero apareció la mixomatosis, se llevó muchos conejos por delante, la neumonía hemorrágico-vírica, la cepa original, lo que hacía es que afectaba a los adultos, y la segunda variante de la neumonía hemorrágico-vírica, que apareció y está descrita en Navarra, precisamente en una explotación de conejos en cautividad, bueno, pues esa precisamente lo que hace es afectar a los gazapos. Entonces, claro, si ya las crías se ven afectadas y los adultos también, bueno, pues les pegó el palo total. Entonces, prácticamente a partir de 2013, incluso la explotación, la granja de conejos que había, se fue prácticamente al carajo debido a estas afecciones víricas. Y bueno, en 2015, cuando ya la población de conejos prácticamente estaba desaparecida de Bardenas, porque ya los niveles de abundancia eran muy, muy pequeños, otra vez las asociaciones Ascapebar y Asobar, junto con la Junta de Bardenas, deciden volver a retomar el proyecto para intentar recuperar esos conejos. Y bueno, hasta ahora la verdad es que tenemos luces y sombras en el proyecto, pero en general nos está yendo bastante bien.
¿Cómo se enfocó el proyecto? Pues con la construcción de lo que se llaman núcleos de alta densidad. Es decir, se vaya una zona de 2, 3, 4 hectáreas, ahí se construyen unos majanos artificiales y a partir de ahí, bueno, pues se intenta repoblar conejos ahí e intentar que se asienten en el medio. Pues estos recintos se hicieron en total de 15 recintos de aclimatación y algunos se vallaron y otros no se vallaron. El origen del vallado, vamos, o el motivo del vallado es que los conejos, claro, en cuanto a ti te sueltan en un sitio, lo que intentas es escaparte de allí. Pero claro, como no conoces el sitio, lo más probable es que te coma alguien, desde el punto de vista del conejo. Entonces el vallado, digamos, lo retiene un pequeño tiempo ahí, hasta que el conejo más o menos empieza a saber dónde está, para que luego él se pueda buscar la vida fuera del vallado. Pero bueno, había que probar, unos vallados y otros sin vallar, a ver si de verdad el vallado era eficaz o no. En 2015 ya veis que se centró toda la... ¿Dónde está el puntito? ¿De aquí? El botón de arriba, vale. Se centró en esta zona y luego en las fases siguientes, bueno, pues se han ido instalando majanos tanto más al norte como más al sur. Los majanos eran muy simples, a veces un montón de piedras, a veces unos palés, a veces ramas, se ponía un toldo por si acaso, porque ya sabéis que aquí el problema suele ser las lluvias torrenciales que tiene Bardenas y el problema que tiene con suelos muy arcillosos que se encharcan enseguida, había que buscar sitios un poco adecuados y bueno, pues ahí tenéis 4 ejemplos de majanos. ¿Dónde buscar los conejos? Bueno, pues primero había unas restricciones muy fuertes por parte del gobierno de Navarra de no traer conejos de fuera, lógicamente, porque claro, las cepas víricas que le afectan al conejo tienen unas mutaciones muy rápidas. A veces son mutaciones muy pequeñas, pero cuando los conejos de una zona, digamos, están acostumbrados a esa cepa vírica y tú traes conejos de 200 kilómetros más allá que tienen otra pequeña mutación en la cepa vírica, puedes cargarte los pocos conejos que tienes aquí. Entonces, la restricción en ese sentido era muy férrea de no traer conejos de muy lejos, por el tema de no cambiar cepas víricas. Entonces, bueno, se dijo, ¿dónde vamos a buscar esos conejos? Bueno, pues en un radio más o menos de 30 kilómetros alrededor de la Bardena. ¿De dónde? Pues de aquellas zonas precisamente donde estaban provocando muchos daños o a cultivos o daños incluso en infraestructuras. Entonces la mayoría se fueron o a zonas aeródromos, huertos solares, vías férreas, autopistas, carreteras. Bueno, ahí han sido un poco los núcleos donde más se han estado sacando conejos, porque a la vez que se traían conejos a Bardenas, se quitaba un problema de otros sitios. Entonces ahí veis, bueno, pues del coto de caza de Ablitas, que fundamentalmente es del aeródromo militar de Ablitas, pues se han cogido casi 1.700 animales, del coto de caza de Buñuel, de la zona de regadío agrícola de la Ribera del Ebro, pues también se han cogido 300, del propio coto de caza de Tudela, fundamentalmente de zonas de huertos solares, etcétera, se han cogido 700, bueno, de las autopistas, 500 de la autovía del Ebro, 300 de la autopista del Ebro, de la AP68, bueno, etcétera. Se han ido cogiendo de esas zonas. Entonces, entre 2015 y 2021 se han capturado un total de 4.800 conejos que se han soltado aquí en los diferentes majanos de Bardena. Y todos los trabajos, esto sí es importante, han sido voluntarios. O sea, aquí no ha cobrado nadie un duro por hacer esto. Entonces, bueno, han sido voluntarios de Ascapebar y Asobar y de los guardas rurales de estas asociaciones que han dedicado 176 días de captura y más de 1.000 horas de trabajo. Pues ha sido un esfuerzo bastante importante. Ahí tenéis una relación de dónde se han ido traslocando esos conejos, de la diferencia entre machos y hembras que se han cogido. Siempre se cogen más hembras que machos, porque los majanos normalmente tienen una proporción de ese ratio de muchas más hembras y pocos machos, porque los conejitos son unas fieras corrupias que se dan caña todo lo que pueden. O sea, entonces, bueno, pues normalmente los majanos tienen muchos menos machos que hembras. Al principio se les marcaba con un crotal auricular, se les ponía un crotal, lo que pasa es que luego se vio que como tienen vida hipogea debajo de tierra, bueno, pues esos crotales se enganchaban, se les rompían las orejas, bueno, se perdían muchos de esos crotales y a partir de 2016 empezaron a tatuar.
directamente con una tatuadora en la oreja, más que nada por si luego alguien se encuentra conejos muertos, por saber que ese conejo es de tal origen, de qué día se cogió, etcétera, etcétera. Y a finales de 2016, bueno, pues se inicia un proyecto de radiomarcaje. Es decir, ya sabíamos más o menos los conejos que echábamos y por los conteos que hacíamos los conejos, que más o menos las abundancias, cómo iban evolucionando, pero queríamos saber más. Por eso la cosa, el monstruo fue engordando. Y entonces, bueno, pues gracias a las labores de negociación, tanto de Ascapevara Sobar de la Junta de Bardenas con el Centro Integrado Politécnico Leti de Tudela, pues se intentó diseñar unos dispositivos electrónicos funcionales y baratos. Había en el mercado dispositivos de radiomarcaje muy caros, muy elaborados, muy testados, etcétera, pero aquí lo que se intentó es marcar el número mayor de conejos posible con el mínimo dinero posible, porque los recursos eran limitados. Entonces, bueno, pues gracias a este convenio que se hizo con el Centro Integrado Politécnico Leti de Tudela, pues se intentó estudiar la vía de los transmisores Bluetooth. Es decir, estos transmisores que tú compras en Amazon, que van en un llavero y que quieres buscar las llaves cuando se te han perdido. Ese es el sistema. Lo único que ha hecho la gente y los alumnos de Leti de Tudela de la rama de electrónica es quitarlos de las carcasas, montarlos en una especie de nueva carcasa acoplable al cuello de un conejo y a partir de ahí diseñar un sistema de seguimiento de esos dispositivos Bluetooth que os voy a contar ahora. Bueno, son los tiles, que son esos dispositivos que están ahí arriba, que se les ponen a los conejos con bridas. Todos los tiles tienen un iMac, una dirección iMac de Bluetooth. Entonces, tienen aproximadamente unos 122 metros de alcance, con el nuevo, digamos, con el desarrollo del Bluetooth 5.0, que llevan todos los móviles modernos, desde hace 2 años para acá ya llevan todos ese sistema. Pesan 12,8 gramos de peso, con lo cual es perfecto para poderlo soportar un conejo, y aproximadamente la pila botón que llevan pues es de unos 6 meses de duración. El hándicap de todo esto, como en coches eléctricos y como en todo, son las baterías. Si quieres ampliar la duración del transmisor, tendrás que usar una batería mucho más grande, porque claro, al pobre conejo no le puedes cargar con 3 o 4 baterías porque al final le metes demasiado peso. Entonces, tras la captura, se sexan todos los conejos y se les marca con tatuaje y con un transmisor de ese tipo. Y son liberados, bueno, pues en los majanos artificiales. Pues se les echa ahí dentro y, bueno, luego ya os contaré un poco cómo lo que van haciendo estos conejos. Claro, ¿cómo detectar esos conejos? Porque al principio, claro, íbamos con un móvil haciendo unos recorridos, porque el móvil, en cuanto detecta uno de esos dispositivos, te marca la posición, las coordenadas de ese dispositivo que ha detectado y te dice qué dispositivo ha detectado. Entonces, bueno, claro, lo hacíamos andando, bueno, era muy tedioso y hacíamos poca labor diaria. Y ya, pues, rizando el rizo se nos ocurrió, bueno, ¿y por qué no empleamos un dron al que le ponemos un teléfono móvil? Entonces, primero se empezó con un DJI Phantom 4, luego ya más tarde hubo fondos y se pudo pasar a un dron un poco más complejo y bueno, pues con esto hemos ido tirando. A través de un programa, un software, el UGCS, se programa el vuelo del dron y entonces lo que se hace es, imaginaros que el majano está aquí en el centro y se programa un vuelo de barrido. Entonces el dron tú lo sueltas en esta esquina, va haciendo los barridos y va detectando los diferentes transmisores y te va marcando la posición geográfica de cada transmisor. Esto se hace repetitivamente a lo largo del tiempo y pues nos da una idea de cómo está, para que veáis un poco, visto desde otro punto de vista, si este es el majano del soldado, que es uno de los majanos que más éxito, digamos, nos ha dado, pues en los primeros días de la suelta se hace un barrido de esta pequeña área y luego, entendiendo que al cabo del tiempo esos conejos se van a ir expandiendo, bueno, pues el barrido, el área, digamos, de prospección del dron
se va haciendo más amplia, siempre teniendo la limitación de los 20-25 minutos que dura la batería del dron. O sea, no se puede hacer mucho más. Entonces, pues eso, al principio se hacen 3 vuelos semanales durante 15 días y en el área periférica se hace un vuelo semanal a partir de los 15 días de suelta y hasta el final de las baterías, que son 6 meses. Bueno, ahí veis un poco con la app Rumble, con tecnología SQLite, bueno, pues el software, la app que lleva el teléfono móvil va detectando cada dispositivo Bluetooth y nos va marcando las coordenadas y qué dispositivo Bluetooth es. Entonces, ahí tenéis una foto donde se ve muy bien cómo un proyecto que empezó por unas asociaciones de cazadores que querían repoblar unos conejos, ha acabado siendo una clase de los alumnos de Leti de Tudela. Entonces, tiene custodia del territorio en el sentido de que hay un montón de gente de voluntarios ambientales, tiene una aplicación científica porque obtenemos datos muy importantes en la gestión de una especie y tiene una aplicación didáctica a los alumnos de FP del segundo ciclo de Leti de Tudela. Y vamos a ver un poco los resultados de todo esto. Aparte de los recorridos con dron y tal, se diseñaron 9 recorridos nocturnos con vehículo, con foco, para intentar calcular un índice de abundancia de alrededor, sobre todo en zonas periféricas a esos majanes donde se estaban soltando los conejos. Se hacen aproximadamente unos 600 kilómetros al año, entre los meses de enero a diciembre, y luego 140 kilómetros al año, porque al final abajo, en la zona sur, los recorridos son mucho más cortitos, son de kilómetro, kilómetro y medio, porque no hay más disponibilidad de camino. Entonces tampoco se puede hacer mucho más. Y bueno, se han hecho todos, excepto 2020, lógicamente, porque no se podía, y en 2021, pues no se han retomado hasta hace una semana. Hemos hecho el primer recorrido otra vez. La evolución del conejo, ya veis cómo era en Bardena, y estos son los resultados que nos han salido a nosotros, de momento, respecto de los recorridos estos de índices de abundancia. Mientras en las zonas test, es decir, en el resto de la Bardena, donde no se ha actuado para nada, los índices de abundancia se han mantenido por debajo de 0,2 individuos por kilómetro en los últimos 5 años, nosotros en algún momento hemos conseguido índices de abundancia de 3,11, un auténtico éxito, y han ido bajando con el tiempo. Viendo por qué ha pasado esto, porque la intensidad de las repoblaciones, sí es verdad que en los 2 primeros años, 2015 y 2016, se repobló muchísimo, luego se han ido repoblando un poquito menos, porque también, digamos, las fuentes de donde se cogían los conejos, lógicamente iban mermando y costaba más coger los conejos. Bueno, pues hay un detalle que no podemos olvidar. Entre 2015 y 2016 se capturaron 93 zorros en las zonas de suelta. A partir de 2016 se dejó de controlar los predadores y los índices de abundancia han ido bajando. Los conejos recién soltados en un territorio que no conocen, que no tal, son pasto de la predación. Y digamos, el predador más sencillo para que se los coja es el zorro. Entonces, ahí veis que los índices de abundancia en los años 2015 y 2016 fueron muy elevados porque se hizo un control de zorros muy exhaustivo. Esto se dejó de hacer y los índices de abundancia han bajado, pero aún así siguen siendo más altos que en el resto de la Bardena. Con lo cual, de momento, yo creo que estamos consiguiendo unas poblaciones de conejo, si no muy prósperas, por lo menos ya estables, que van criando y, bueno, pues están un poco también sometidas a la afección por la neumonía hemorrágica. Claro, ellos tampoco son inmunes a la enfermedad. Entonces, bueno, pues hay años que han criado peor, años que han criado mejor, pero bueno, algo vamos consiguiendo. Las mayores abundancias, bueno, se dan en época invernal y, bueno, sobre todo por factores estructurales de la vegetación. En invierno se ve más el sistema de conteo nocturno, en invierno hay más visibilidad y en verano hay peor. En cuanto a lo del tema de los drones y ver para calcular un poco los índices de supervivencia, bueno, pues ahí tenéis, por ejemplo, 2 majanos muy característicos. Y digo característicos pues son diferentes entre ellos, muy diferentes entre ellos. Este es el de la zona de Cuatro Cabañas, que está rodeado de zonas de cultivo.
prácticamente no hay sitios con con vegetación muy abundante y digamos que aquí la dispersión de los conejos ha sido mayor, porque realmente, claro, si tú eres conejo, vives ahí y sales a un mundo en el que todo está despejado y cualquiera te puede comer, pues lógicamente intentas buscar zonas de cobijo, aunque sea muy lejos del majano. Lo que sí hemos visto es que a los conejos estos majanos no les gustan. No les gustan en el sentido de que los animales, y esto pasa con todos los animales, no viven donde tú quieras que vivan, viven donde ellos quieren vivir. Entonces dices, pero si le echo un majano muy bonito, si está precioso, si está... Bueno, se intentan largar de allí. De hecho, muchas veces hacen enseguida ellos cuevas alrededor del recinto, pero en el recinto no quieren estar. También porque como os contaba, los conejos se dan mucha caña, son muy territoriales. Entonces, claro, estamos mezclando conejos de unos sitios, de otros, con lo cual ahí tiene que haber unas tensiones poblacionales importantes. Entonces los conejos se intentan marchar. Entonces, el área de campeo media de un conejo recién soltado allí, pues aproximadamente unas 2 hectáreas, ¿no? Que es bastante. Quiere decir que es que se intentan ir de allí o intentan explorar nuevos sitios. Mínimo 0,06, máxima incluso 10 hectáreas, que es este campeón que se fue hasta aquí. Tiles recuperados, es decir, al cabo de haber hecho la repoblación, se va andando y se intenta buscar en el campo tiles recuperados, porque hay, que lo hemos visto, hay conejos que son predados y el predador, digamos, le quita el transmisor y lo deja ahí tirado. Entonces se intentan recuperar esos transmisores. A veces todavía son funcionales y se va con el teléfono y dice, ay, mira, ahí marca uno. Vas allí y está el transmisor tirado y el conejo ha desaparecido. Algunos transmisores incluso con dentelladas de carnívoros de que se lo han comido. Entonces, aproximadamente hemos recuperado el 30% de los transmisores que se pusieron, 36% no los hemos llegado a localizar nunca, pues no sabemos si es que apretaron a correr y a lo mejor es que se fueron del radio de acción del vuelo del dron y no los hemos vuelto a ver el pelo, fueron predados por alguna rapaz que se los llevó lejos de allí y los hemos perdido, o simplemente se murieron en alguna cueva y nunca hemos sabido de ellos, porque claro, en cuanto se meten abajo, ya no, el transmisor no emite. Bueno, pues la suma de recuperados y desaparecidos, el 66%, quiere decir que de todos los que se soltaron aquí han sobrevivido del orden del 35%. Pensamos que han sobrevivido, no sabemos qué ha pasado con ellos. A las 2 semanas todavía siguen vivos el 21% y al cabo de un mes solo emiten ya el 9%. Que puede ser que hayan sido predados, que será lo más lógico, o que, bueno, hay algún artista que ha conseguido irse muy lejos y ha desaparecido. Pero la tasa de supervivencia realmente es muy baja. Majano del soldado, para que veáis un poco la contraposición a lo anterior. Es un majano, es un núcleo de majanos que está en un valle muy cerrado, con muchísima vegetación de matorral alrededor. Es decir, cualquier conejo que pega el salto al otro lado de la valla está protegido por la vegetación. Las áreas de campeo son mucho más pequeñas. ¿Recordáis? En el otro había casi algunos hasta 9 hectáreas. Aquí máximo 5, pero las áreas de campeo más pequeñas. De recuperación, de predación, parecido. La verdad es que no mucho. Pero conejos que emiten al cabo de 2 semanas el 29%. Es decir, en esta zona, o sea, en zonas con mucha vegetación alrededor, parece lógico, los conejos sobreviven mejor. En las otras zonas son predados mucho más fácil. Pero aún así, ya veis que si soltamos 1000 conejos, conseguimos 30 vivos. Unos 300 vivos, vamos. O si soltamos 100, conseguimos aproximadamente un 30%. Con lo cual, hay que insistir, hay que repoblar mucho porque realmente la predación es muy fuerte. Pero lo que sí hemos constatado es que lo que ha pasado en algunas poblaciones de predadores potenciales de los conejos, que al final era uno de los objetivos, era recuperar una población que estaba casi extinta en Bardenas y que iba a servir de alimento a otras poblaciones. Entonces, en el majano de Cuatro Cabañas, pues se ha constatado desde el asentamiento de una camada de gato montés en torno a los majanos.
habiendo sacado adelante, que sepamos, en 2016 hasta 3 cachorros, una gata, que es una cosa bastante exitosa. Tenemos grabaciones de, bueno, ya los gatos esperaban en la boca de la cueva y según salía lo comían. O sea, que ya le habían cogido el truquillo al tema y claro, pues ahí, desde el punto de vista del éxito de los conejos, era muy malo, pero desde el punto de vista del éxito de las poblaciones que dependen de los conejos, pues era muy buena. Alrededor del Majano de Mainate, que es uno de los que está al sur, bueno, pues se ha constatado la presencia constante de búho real y de águila real alimentándose de estos conejos, con lo cual, y a ver si se ve en el vídeo, ¿dónde está el punterillo? ¿Ha desaparecido? Ya, es que claro, tengo que pulsar ahí, pero no sé cómo, porque es que tengo que pulsar aquí para que aparezca el chisme. Pero casi no. Ah, mira, está el ratón ahí. Me parece que me Ahí, a ver. Joder, no aparece el... parece el dedo, pero no sé dónde hay que darle. Ahí aparecía el cursor en mi ordenador, en este no sé. Pero bueno, no pasa nada porque podemos... A ver, quitamos la presentación Escape, y como lo tengo ahí, pues ya está. Es una grabación de varios días consecutivos y el tío pues se pone morado de conejos. O sea, a ver, a poquito, simplemente, bueno, pues para que se vea un poco de cómo, bueno, pues el éxito inicial de la operación, o sea, el objetivo inicial de la operación era esto, precisamente, favorecer a los predadores para que, bueno, pues les ayudaran a se estuvieran más asentados en la Bardena y recuperaran un poco la presa natural. Bueno, pues ahí les tenéis, que sí que parece que lo están recuperando, con lo cual, pues el éxito del proyecto yo creo que de momento tiene su recompensa. Ahí se le ve de día, de noche, bueno, de noche no, o sea, de noche y al amanecer, sobre todo. Como está ahí el tío tirando de su conejito. Bueno, pues sin más, a ver. Volvemos a la presentación. Ahí estamos, vale. Vale, entonces, ¿cuánto cuesta un proyecto de estas características? Pues no se sabe. No se sabe en dinero bueno, en esfuerzo sí se sabe, en dinero no se sabe, pero es fácil echar las cuentas. Son 176 días de estar allí en el campo, que vas a las 7 de la mañana y acabas algunos días a las 2 de la tarde. Porque claro, los capturas, los coges, los marcas, los llevas al majano donde los vas a echar, les pones los transmisores. O sea, al final son muchas horas ahí metidas de mucha gente. En kilómetros, solo en los muestreos, 2.150 kilómetros a lo largo de 5 años. Que bueno, pues son 600 kilómetros al año más o menos, pero bueno. Entonces, está claro que si esto lo encargáramos a alguien y lo tuviéramos que pagar, sería imposible, sería inabordable. Yo he hecho cálculos de por ahí de más de 200.000 euros, o sea, solo en gastos, etcétera. Entonces, solo un proyecto de estas características, que es un poco el mensaje, se puede abordar si se cuenta con una plantilla de voluntarios incondicionales, como son la gente de Asobar y Ascapebar. O sea, gente que a cambio de nada, prácticamente de su propia satisfacción de estar haciendo las cosas bien, pues están ahí en el campo. Luego sí es verdad que los almuerzos de después son bastante suculentos y bastante agradables. Pero bueno, se podía almorzar igual sin trabajar. Entonces, bueno... Y bueno, pues eso, y luego todo el personal de guardería pues que está dispuesto a ir un poquito más allá de su propio trabajo a veces y estar ahí metiendo horas y horas. Desde luego está claro que es un proyecto de libro de custodia del territorio, es decir, de unos voluntarios que cogen un territorio y dicen vamos a trabajar con este tal y lo recuperan. Bueno, pues está claro que es un proyecto desde luego bastante importante. Y finalmente,
pues todas las derivaciones que ha tenido el proyecto al final. Empezó, vamos a recuperar al conejo, un voluntariado ambiental, una asociación de cazadores fundamentalmente, que desde luego en ningún momento se les pasó por la cabeza vamos a recuperar el conejo para cazarlo, porque saben que no lo iban a cazar nunca, pero en cambio sí sabían que ellos lo que querían ver es la Bardena llena de conejos, porque saben que, bueno, pues que hay otras especies que dependen de ellos. Entonces, se derivó primero hacia una recuperación de una especie clave en el ecosistema, como era el conejo, y desde luego eso se traducía directamente en un incremento de la biodiversidad del espacio natural. Cuanto más presas haya, más predadores habrá, con lo cual yo creo que para el parque o para la reserva es un buen método, es un buen proyecto. Por otro lado, se están aplicando nuevas tecnologías al estudio de la fauna silvestre, como es el empleo de drones, el empleo de estos tiles que nadie pensaba que esto podía servir para seguimiento de fauna, y por prácticamente 2 euros se puede seguir un conejo durante 6 meses. Y luego la tercera derivación importantísima, el programa educativo que se está llevando a cabo. Digamos que los alumnos del ETI saben mucho de electrónica, pero nunca habían visto para qué sirve su electrónica. Es decir, sí, si haces radios, sabes que si le das a un botón se oye la radio. Pero si haces un transmisor para radioseguimiento de un animal, lo bonito del proyecto es que ese alumno hace el transmisor, se lo pone al conejo y encima va al campo a ver qué hace el conejo por allí, con lo cual le está viendo la aplicación práctica a su trabajo. Creemos que esto es enriquecedor, creemos que esto es muy importante y desde luego la intención es continuar con este proyecto, porque ya veis que después de casi 5.000 conejos echados en el monte, tenemos unos índices de abundancia muy pequeñitos todavía. Entonces hay que seguir insistiendo porque tenemos en contra a los predadores, que eso estaba previsto, pero no tenemos en contra las enfermedades. Entonces tenemos que combatir con esas dos cosas, ir ganando experiencia y cada vez un poco intentando pues que los conejos esos que se están soltando en la Bardena, bueno, pues tengan no una vida más placentera porque se los va a comer alguien en cualquier momento, pero por lo menos sí una garantía de éxito mucho mayor. Y por mi parte, nada más. No hay por qué. Sí. Bueno, buenos días, soy Óscar Prada. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a Bardenas Reales, a la comunidad de Bardenas Reales, por la oportunidad una vez más de poder participar en un evento de tantos que se organizan aquí. La verdad es que es desbordante, como estamos viendo, ¿no? Bueno, hemos visto aspectos de investigación, pero también hay muchos de divulgación y otros. Y muchas gracias también, Javier Puertas, Europark, por esta colaboración que estamos, después de tantos meses, ¿verdad?, traduciendo en hechos. Voy a ver si localizo, no sé dónde están. Sí, gracias, Alejandro. Y bueno, andamos muy bien de tiempo, que es algo que me encanta hablar, me encanta decir cuando estamos en unas jornadas, es decir, vamos muy bien de tiempo, porque es eso de decir, vamos mal de tiempo, vamos mal de tiempo, no hay tiempo para el debate o las preguntas, vamos perfectamente de tiempo. Con Javier quedamos en que tengo 15 minutitos, voy a poner el tiempo para que no se me pase. Y nada, para contar un par de cosillas, tampoco va a ser la más ligera, yo creo, porque las otras tenían mucha chicha. Aquí también hay chicha, pero bueno, va a ser un poco un recorrido rápido por lo que hemos llamado pues, a contribuciones a iniciativas de ámbito estatal, más allá de esas investigaciones que ha puesto Alejandro, que están tantas cosas que se puede contar, como esos buitres marcados aquí que van hasta casi hasta Portugal y se quedan en el borde. Hay muchísimo trabajo que contribuye, digamos, al ámbito estatal, incluso internacional. Voy a poner aquí los 10 minutos para que me sople. Bueno, ¿qué hago yo aquí? Bueno, hago, pues, desde hace unos años, pues, estoy colaborando con Bardenas Reales. Había que ponerle un nombre: dinamizador de la reserva de la biosfera. Pues bueno, no sé si es eso o no. El caso es que, entre otras labores, pues también
A ver si acierto. Vale, ahí veis el contenido de lo que voy a hablar. Pues bueno, me toca el gusto, el privilegio de buscar instituciones o posibles alianzas más allá del ámbito de la Bardena para que haya sinergias positivas. Y una de ellas, pues Europarc, como no. Nos conocemos hace muchos años, Javier. También en esa visión de integrar el mundo rural y la conservación, de integrar o contribuir a esa integración que es natural de por sí, pero que también lleva consigo a veces enfrentamientos. En fin, bueno, vamos a hablar cuatro cosillas. Después va a estar Octavio Infante, que va a hablar de las IVAs, pero bueno, mencionaremos un trabajo que realiza SEO BirdLife, que es paradigmático de la ciencia ciudadana y del tema de los indicadores, que también se está haciendo en Bardenas. Después lo he querido enmarcar en la custodia del territorio, aunque desborda. Bueno, ya sabéis que la custodia, y los que no, habrá algún apunte mínimo de qué es la custodia del territorio como herramienta de conservación. Y bueno, el patrimonio natural cinegético, un concepto acuñado por los propios cazadores. Bueno, no voy a extender solo mencionarlo. Transhumancia de vías pecuarias, Red Española de Reservas de la Biosfera. Mencionar que hay un nuevo live, se acaba de hacer público, en marcha, que resuena con otras iniciativas de custodia agraria. Mencionar, como no, también el tema de los espacios militares. Y al final, pues lo que yo considero que es la síntesis del éxito que nos pedías, Javier, que es la creación de la Cátedra Bardenas Reales de Ciencia y Patrimonio. Es bien elocuente el nombre de esta cátedra y en qué consiste. Bueno, el programa de seguimiento de aves comunes reproductoras en España, apuesto que muchos lo conocéis, pero ¿quién no conoce el SACRE? ¿Quién de aquí jamás ha oído hablar del proyecto SACRE? Que levante la mano, por favor. Fijaros, la mayoría sí habéis oído hablar de ello. Tiene más de 25 años de vigencia. Yo empecé justamente cuando comenzó, empecé a colaborar con él y sigo con este programa extraordinario que, como veis, está considerado por el Eurostat indicadores de sostenibilidad de la agricultura y ganadería españolas exigidos en los planes de desarrollo rural, evolución de las poblaciones de aves ligadas a medios agrícolas, etc. O sea, está reconocido a nivel internacional porque se articula con otros programas semejantes en otros países de Europa y que en Bardenas se está aplicando también con un grado de detalle extraordinario. Aquí vemos las estaciones de escucha. Digo escucha, aunque por supuesto también se trabaja con la vista, pero en gran medida se trabaja con el oído. Y como muy bien decía antes Alejandro, cuando hablaba de la cartografía de los hábitats, 1,50.000, pues vale, pues bueno, el ejemplo sirve aquí también, porque del grado de detalle que se emplea para la implementación del SACRE en la escala estatal, al grado de detalle que se está empleando en la Bardena, pues es casi proporcional, es extraordinario. O sea, se va a llegar a conocer, son 2 años los que lleva ya aplicados a partir de un acuerdo de colaboración con la Sociedad Española de Ornitología, con SEO BirdLife, y lo dicho, el grado de detalle que se va a conseguir, estos son programas que tienen una duración que siempre se diseña con varios años por delante, ¿no? Para que den resultados. Pues insisto, el grado de detalle va a ser pues, muy válido para la Bardena, pero también para testar la propia herramienta del programa. Inicialmente se contó con personal técnico ligado a SEO BirdLife, que también formó o contribuyó a la formación de los guardas de la guardería de Bardenas. Una guardería que tiene una extraordinaria capacitación, pero que duda cabe, puedes saber de bichos y tal, pero luego otra cosa es aplicar la metodología del SACRE. Entonces, ahora mismo, ya desde el 2.º año, ya están realizando las prospecciones la propia guardería, con esa filosofía que comentábamos, ¿no? de contar con los medios locales para crecer. Bueno, ya he comentado lo del convenio. En ese convenio hay más, ese convenio de colaboración con SEO BirdLife tiene otras acciones, como por ejemplo el tema del muladar, para la contribución a la recuperación de la limoche y otros proyectos que seguro darán su fruto.
Bueno, el tema de la custodia del territorio, señalar, muchos me conocéis, sabéis que llevo varios años trabajando para la Fundación Biodiversidad, llevando la plataforma de custodia del territorio, justamente, y una de las labores que me toca realizar es el inventario de iniciativas. Hemos publicado recientemente los datos de 2019, y en este inventario es la segunda vez que ya aparece, son inventarios que se hacen cada 2 años, el séptimo probablemente, bueno, probablemente no, va a ser dentro de 4. Hay un apartado que son acuerdos del patrimonio natural cinegético, que es un concepto que igual no habéis oído muy a menudo, que es un concepto que la propia Unión Nacional de Asociaciones de Caza, la UNAC, acuña para defender, para diferenciar, digamos, lo que es, bueno, las especies cinegéticas autóctonas, no diferenciarlas de las reintroducidas, y, bueno, le llamaron así y así se integró. Vamos a ver, para ubicarnos, hemos hablado constantemente de ASOBAR, pero no hemos dicho quiénes son. Es la Agrupación de Sociedades de Bardenas Reales de Navarra. Agrupación de sociedades que articula a ganaderos, agricultores, pescadores y cazadores, que son los congozantes iniciales de la Bardena. Ahora hay otros, ahora hay, lo decía Alejandro, y pues eso, el turismo, gente que viene con la bicicleta, etcétera, ¿no? Dentro de esta organización de segundo nivel está ASCAPEBAR, que es la Asociación de Pescadores y Cazadores de Bardenas Reales. Es la base social de todo ese voluntariado que hemos visto en Bardenas son los cazadores. Cazadores que la mayor parte del tiempo no pegan un tiro. De hecho, yo siempre digo, son bastante extraños, porque no hacemos que trabajar para recuperar el conejo, pero matar conejos, ¿qué dices, hombre? Ni por asomo. ¿Y matar perdices? Pues no sé si está Santiago por ahí. Ellos mismos, cuando dicen, bueno, vamos a ver después de los conteos y tal, pues este año vais a poder tener 3 jornadas de caza y matar 2 perdices cada uno. Y dice, eso son los cuadros técnicos, ¿no? Dicen, anda, ¿a dónde vas? Vamos a matar 2 perdices cada uno. Una como mucho. O sea, ellos mismos están constantemente, son conscientes, ¿no? De que el patrimonio natural cinegético, si de verdad quieres ejercer una caza sostenible, solo puede ser un excedente. Después está la caza del jabalí, que es, yo creo, donde más tenéis esa bueno, pues sois casi 800, o si no me equivoco, Santiago, por ahí. Y, bueno, pues la caza del jabalí, pues es lo que sí que mantenéis una dinámica sin freno, digamos, ¿no? Porque es una especie que no tiene problemas aquí. Bueno, aquí veis lo que es el inventario, donde están recogidos los acuerdos, la mayor parte de los cuales está señalado el del conejo, está señalado también el del punto de alimentación para aves necrófagas, y todos estos de aquí abajo están relacionados con la transhumancia. Luego le daremos un apunte al respecto. Pero sí quisiera señalar que ASCAPEBAR está dentro de... Me falta un escalón, que es ADECANA. ADECANA es la Asociación de Cazadores de Navarra, la cual está integrada en la UNAC, Unión Nacional de Asociaciones de Caza. Caza social, la caza es un mundo muy heterogéneo, que conviene conocer por la fuerza social que supone, por la incidencia que tiene en el territorio, en la gestión de la biodiversidad, y también porque, bueno, forma parte, entre otras entidades, del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio, como miembro fundador, desde el primer momento. Algo que, claro, cuando te alejas un poco del mundo de la conservación más sesudo, digamos, pues le llama la atención a la sociedad. Y dice, cazadores en la conservación. Y dice, sí, por supuesto, tienen mucho que decir. Y se ha desarrollado un trabajo conceptual importante, donde ya pasó a otro aspecto, donde la propia UNAC, con el señor José María Agramonte, presidente actual de Bardenas Reales, pero que entonces, en Sevilla, 2016, en las 6ª jornadas de custodia, era el presidente de ASCAPEBAR. O sea, el presidente de ASCAPEBAR va a Sevilla, participa previamente también del grupo de trabajo de caza y custodia, que tiene entre otros objetivos el incardinar, o sea, el decir, bueno, ¿cómo se relaciona la caza y la custodia? Porque aquí hay muchos flecos por trabajar. Hay que hacer un trabajo conceptual. Bueno, pues uno de los miembros es José María Agramonte, y no solo eso, sino que uno de los ejemplos fundamentales para sentar las bases de lo que es la custodia del patrimonio natural cinegético, ya llevo 10 minutos, no me puedo creer.
No me lo puedo creer. Sí, sí, puede ser. Bueno, pues... Menos mal, me lo pongo en 10, porque si lo pongo en 12... 12, que es igual. Uno de los ejemplos y una de las cuestiones fundamentales de la caza y la custodia es que, por supuesto, tiene que cumplir la ley, por lo tanto, tiene que hacer caza sostenible, y eso tiene mucha tela. Eso es evidente, la ley tiene que cumplir. Pero es que además tiene que haber de manera inequívoca, voluntaria y constatable unas acciones y una voluntad de ir más, una adicionalidad, ir más allá de la ley para la conservación. Habéis visto un ejemplo más que elocuente, ¿no? Con el tema del conejo. Hay más que están pasando aquí en Bardenas. Bueno, pues esto es una contribución, que digamos, a ese ámbito estatal. Hay más ejemplos por ahí, bueno, el tema del concurso fotográfico, o sea, lo que es el mundo de la custodia del territorio, desde Bardenas siempre está en su ADN y, en la medida de lo posible, pues se contribuye a esa iniciativa del ámbito estatal. Bueno, otro aspecto, la transhumancia. Bueno, a mí, pues una de las cosas también es una grandísima satisfacción. Digo, claro, yo desde el principio sabes que la transhumancia está en el origen. Está en el origen de la Bardena, la cañada roncalesa. Y yo digo, bueno, pues el amigo Suso Garzón, que conocéis muchos, entrañable maestro, pues habrá venido por aquí, le llamé, ¿no? Oye, Suso, no, pues no tengo pendiente. Y digo, mira, qué satisfacción poder traer a Suso Garzón aquí a hablar de transhumancia. Claro, fue explosivo. Llegó, se enamoró, todos los ganaderos se enamoraron de su iniciativa, etcétera. Bueno, ¿y qué hicimos? Pues aplicar lo que la Asociación Transhumancia y Naturaleza lleva haciendo en España 25 años, que es dar visibilidad a la trascendencia que tiene la transhumancia y las vías pecuarias. Y lo empezamos a aplicar. Entonces, una de las cuestiones que me ha tocado hacerlo, y antes lo decía Javier, tengo que tener cuidado, planteo cosas aquí y es que te hacen caso rápidamente. Si lo ven interesante, fue acompañamiento en las dos. Es una cañada, es una Y. La Y vasca, la Y navarra de biodiversidad, ¿no? La cañada salacenca, que se divide en dos, la cañada roncalesa, perdón, que se divide en dos, al Valle del Roncal y a Salazar. Acompañamiento con los ganaderos transhumantes para, bueno, contribuir a dar visibilidad, contribuir a hacer unas propuestas al gobierno foral para que hubiera mejoras en la cañada, mejoras en los refugios, reforzar la identidad histórica de Bardenas y otros congozantes, estudiar la posibilidad de crear productos turísticos vinculados a la transhumancia, por supuesto, actualizar la información referida a los transhumantes bardeneros y sus ganados, y plasmar sobre el mapa todas las características principales de la cañada, hacer unas conclusiones y demás. Bueno, ya ha tenido consecuencias muy interesantes, entre otras que los transhumantes están recibiendo un pago por servicios ecosistémicos, aunque le llamen ayudas, nosotros hemos preferido llamarle por su nombre. No son ayudas, es un pago por servicios ecosistémicos, que consiste en que básicamente están ingresando, los que tienen un rebaño de 1000 ovejas, están ingresando por subir y bajar andando 5.000 euros libres. Bueno, esta manera de implicarse en la defensa de la transhumancia, que tiene muchos detalles y que está relatado en estos informes y en las redes sociales, junto con una gestión territorial basada en distritos, que no ha sido fácil tampoco implementar, pero que lleva mucho trabajo sesudo, mucho trabajo técnico-científico, de los cuadros técnicos y con participación también de los ganaderos y agricultores, se reconoce desde la red de reservas de la biosfera española como uno de los casos interesantes en la contribución a los ODS, como lo veis aquí. Está disponible esta publicación y es una contribución también muy relevante de Bardenas. Aquí señalaba ya lo ha comentado antes Javier, se ha estado colaborando con el programa fenológico hasta que se ha cancelado. Bueno, los resultados muy significativos de ese trabajo con la transhumancia, pero que seguimos adelante. Ya estamos terminando. Hay también, recientemente, bueno, la semana pasada se ha hecho público la aprobación de esta propuesta LIFE, Farming Bardenas, Estrategia de Conservación para las Aves Estepares en Bardenas Reales, liderada por la Fundación Global Nature, donde participan otras organizaciones, entre ellas EuBirLife, y que se integra, digamos, dentro de la red de custodia agraria de zonas esteparias, porque la Fundación Global Nature ya viene realizando
un trabajo semejante al que se va a plantear aquí en La Mancha, donde, entre otras cosas, se ha conseguido la comercialización diferenciada de los productos agrarios obtenidos en el marco de esos acuerdos de custodia, donde, digamos, como sintéticamente las medidas agroambientales son rotación de cultivos y barbechos, creación de setos y linderos, implantación de cultivos de cubiertas vegetales, ajustes de la fertilización, todo ello con una derivada clara en el beneficio para la biodiversidad con las aves esteparias como especies paraguas, digamos. Y eso es lo que se va a aplicar aquí también en Bardenas. Y por último, una referencia a esta tesis doctoral del amigo Rodrigo Torijas Santos, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, de propiedad rústica militar en España, territorio y paisaje. Uno de los espacios seleccionados para hacer el análisis de lo que aportan estos espacios, cuál es su naturaleza, cómo podría mejorar, en fin, un territorio muy considerable en extensión y con una distribución también pues, estratégica, nunca mejor dicho, donde Bardenas participa con el polígono de Tiro, pues bueno, tuvimos la fortuna también de poder presentar que Rodrigo pues hiciera su primera presentación pública de un resumen de la tesis en el propio polígono de Tiro, donde antes, previamente, por supuesto, había tenido acceso a la información por parte de las autoridades militares. Y pues fue espectacular, la verdad. Bueno, esto también está disponible. Es muy interesante lo que acontece desde el punto de vista biológico en el polígono. Por ejemplo, la alondra ricotí está presente en Bardenas y donde está principalmente presente es en el polígono. La lagartija cenicienta, mañana iremos por allí. Bueno, y para acabar, y creo que no me estoy pasando, que son las 2. Claro, me decía Javier, a ver, claves de éxito. Joder, claro, tenía que hablar, como no, de la Cátedra de Bardenas Reales de Ciencia y Patrimonio. Digo, pues es que esta es la clave, donde se sintetiza. Lleva un año, ¿no? No lleva ni 2 años, un año lleva vigente. Y esto es un proceso biológico, esto es un proceso como un cristal también, pues va madurando y va cristalizando. Esta cátedra que tiene la misión fundamental de fomentar en el ámbito del parque natural, claro, el ámbito del parque natural y exudando más allá, la reserva de la biosfera, el desarrollo de acciones para generar conocimiento en áreas de ingeniería, tecnología, ciencias básicas y de la salud, ciencias económicas y jurídicas, y ciencias humanas y sociales. Vamos, pareciendo Bilbao. Pues es verdad, ese trabajo ya se ha empezado a hacer. Ese trabajo no está solo destinado al ámbito del parque de manera endogámica, porque como veis, si por algo se caracteriza Bardenas es porque constantemente está intentando resonar hacia afuera para recoger información y de fuera para adentro y de dentro para afuera. Y, en definitiva, yo creo que, para terminar, he intentado señalar en estas frases esa síntesis, ¿no? Es una comunidad tradicional viva. Se identifica con el territorio. Y lo hemos visto con este voluntariado extraordinario. Hay muchos más casos. Hay cuadros técnicos y en todos los niveles capacitados, que lo están desde el principio, pero siguen trabajando para mejorar. Esto que pongo aquí, oposición, democracia virtuosa. Hace 201 años que se aprueban las ordenanzas de Bardenas. Aquí es que no, es una democracia muy antigua, pero que no está evolucionada, no tienen oposición. Entonces, hay una elección entre los congozantes, hay una gente que tiene que dirigir el barco, y lo dirigen, no tienen enfrente unos que su trabajo es lo que estamos viendo, estas democracias tan evolucionadas que vemos, ¿no? Que tienes una parte del hemiciclo que su trabajo es fastidiar al otro. Y cuando el otro está gobernando, él fastidia al otro. Estos son más antiguos, los pobres. Entonces, toman decisiones por unanimidad, decisiones muy, muy difíciles, por unanimidad. Es un misterio, pero es una de las claves del éxito. Participación y alianzas internas. Sector primario articulado, ya lo hemos visto con las asociaciones. Liderazgo cinegético, es un hecho. Es así. O sea, la base social está ahí, el liderazgo. Cauces para la implicación popular, muchos cauces. Y muy importante, esos almuerzos que hablabais antes. Muy importante el participar ahí, ¿no? Alianzas y resonancias externas con entidades y redes de referencia. Hemos visto algunas. Investigación, sostenibilidad, educación, siempre. Eso está siempre presente. A hombros de gigantes, lo has dicho tú antes. ¿Qué más
vamos a añadir, ¿no? Apuesta de futuro desde la tradición, retroproyectivo. Esas son, bajo mi punto de vista, las claves del éxito, las claves en donde se basa el aspirar al éxito, ¿no? Porque yo creo que también hay bastante autocrítica y si hay conciencia en Bardenas, que queda mucho por hacer. Uy. Y eso es, ahí lo dejo. Muchas gracias. Ya tenemos el debate, ¿no? Muchas gracias, Óscar. Oye, pues tenemos tiempo, vamos bien de tiempo. Vamos bien de Es una tiempo. maravilla decir eso.